Bueno, para este video continuamos lo que estábamos realizando en la clase número 14 porque tenemos que acabar el ejercicio, ¿no? No quisiera hacerlo en otro PDF, entonces, bueno, esta es la clase número 15, pero acabaremos esta preguntita más y tenemos. Ya habíamos realizado hallando la tensión en la cuerda en función de los datos que tenemos, ¿no? Acá nos vamos a ayudar de algo llamado el polígono de fuerza, lo cual consiste en realizar un polígono donde estén incluidas todas las fuerzas y sus direcciones de mi problema. Por ejemplo, mi primera tensión S sería de esta manera, ¿no? Ahí está. Luego, por ejemplo, tengo el peso G1, que más o menos es el módulo, digamos, un poquito largo. Está por ahí. Este es el G1. Sabemos que acá está el ángulo alfa que nos dan el dato, ¿no? De dato de ayuda sería, ¿no? No es un dato. Luego aquí continuamos con el G2, que es un poco más pequeño debido a que la fuerza, digo, la esferita siempre es un poco más pequeña, ¿no? Y finalmente tenemos la otra tensión S, que con eso tendría que llegar al equilibrio. Y estaría ahí. Este polígono va a ser de bastante ayuda porque en algún lado de acá está metida la presión o la reacción que está ejerciendo esa, esas esferas, ¿listo? No forman parte del problema, mejor dicho, no forman parte del polígono de fuerzas exteriores, por así decirlo, pero tienen que estar presentes, ¿no? Son vectores también. Y resulta que ese vector es justamente este. Tanto en dirección, inclusive podríamos verificar, ¿no? Fíjense que es un vector que estaría, bueno, en dirección del amarillito. Y claro, no está obviamente aquí hecho bien la medida. Es más pequeño, ¿no? El que G2 lo podemos hacer bien. A ver, hasta por ahí es el G1 y este G2 es mucho más pequeño. Ahora sí que nos digamos un poco más, ¿no? Este que está en rojito es el vector de, lo vamos a llamar de presión. Vamos a aprovechar de que esto también es alfa y bueno, vamos a descomponer este vector de acá y sería de, por ejemplo, aquí hay otro ángulo, ¿no? Vamos a llamarle phi de ayuda, sería de seno de phi y, por ejemplo, la descomposición acá sería de coseno de phi. Por lo tanto, tendríamos, a ver, si yo saco el seno de alfa, tendríamos cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Vamos a colocar así. Entonces sería d seno de phi sobre s. Si yo saco el seno de phi, tendríamos cateto opuesto, que sería también el d seno de phi, sobre d. Mm, a ver, si saco el seno de phi, sería cateto opuesto, pero no puedo referirme otra vez, ¿no? Al seno de phi, seno de phi. Entonces sería, ese tiene que estar a los datos con los que estoy trabajando. O sea, con esto, ¿no? Es esta S
Este de acá sería, por ejemplo, este tamañito sería ese coseno de alfa. Lo podemos incluso anotar. Este tamaño de acá, si yo descompongo este vector S, sería ese coseno de alfa. Y este también vendría a ser ese seno de alfa. Y eso voy a colocar acá. Ahora tenemos que este de coseno de alfa tiene que estar relacionado de alguna manera con, eh, como distancia, a ver, nos fijemos, ¿cómo sería en función de G1 y G2? Este pedacito azul en función de G1 y G2 sería mm, G1 menos G2 entre 2, ¿cierto? Eso vendría a ser. O sería, o me estoy equivocando, a ver. No, creo que no va a servir, ¿no? No va a servir analizar eso. A ver, de estos dos, vamos a realizar su seno al cuadrado. Sería d cuadrado seno al cuadrado de phi sobre s al cuadrado. De acá, seno al cuadrado de phi, este es de alfa, es s al cuadrado seno al cuadrado de alfa sobre d. Y voy a sumar los cuadrados de, bueno, sí voy a necesitar realmente, ¿no? D coseno de phi, ¿cuánto sería? Les decía, a ver, pues efectivamente sí es G1 menos G2 entre 2, pero a ver, veamos por qué. Es algo geométrico, ¿no? Bueno, de acá, por ejemplo, coseno al cuadrado de phi sería G1 menos G2 al cuadrado sobre 4D cuadrado. Y voy a usar esto y esto no lo vamos a llevar al cuadrado mejor. Luego tengo que seno al cuadrado de phi más coseno al cuadrado de phi sé que vale 1, ¿no? Y a la vez eso es igual a s al cuadrado seno al cuadrado de alfa sobre d más chueco G1 menos G2 al cuadrado sobre 4D cuadrado. Esto también es al cuadrado, ¿no? Y de esta igualdad es que voy a despejar d cuadrado. A ver, despejando tendríamos s al cuadrado, simplemente el común denominador y lo mismo, ¿no? G1 menos G2 al cuadrado. Ahora, aquí hay algo importante. Si, por ejemplo, hemos hallado el coseno de alfa, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, todo esto en raíz. Si el coseno de alfa es, sacando raíz sería esto. Ese es el resultado que hemos obtenido del coseno de alfa, ¿no? Se tiene un triángulo trigonométrico relacionado con ese coseno, ¿cierto? Debe ser un poquito grande. No se había comentado, ¿no? Pero en ese es igual a beta, en realidad este es beta. Pero a ver, se los dejo para que analicen.
No quisiera volver hasta arriba, pero bueno, de acá se demuestra realmente. No está muy bien mi dibujo, porque en realidad esta S debería ser igual a esta S, ¿no? Y justamente por eso es alfa igual a beta, o sea que si eso es S, eso también debería ser S. Ya saben qué pasa, ¿no? En un triángulo de este tipo, si este es alfa y este es beta, siempre se va a cumplir que alfa es igual a beta debido al triángulo o al polígono de fuerzas. Estos tienen el mismo módulo. Así que esa es la razón, ¿listo? Del alfa, que alfa es igual a beta. Bueno, volveremos acá entonces. Coseno de alfa, si esto es alfa, sería cateto adyacente. Tendríamos todo esto, ¿no? Sobre hipotenusa, o sea, tendríamos esto de acá. Quiero saber cuánto vale esto, porque necesito el seno de alfa. Fíjense acá. Y por Pitágoras, tendría esto al cuadrado, ¿no? Que sería G1 más G2 al cuadrado por L al cuadrado menos R1 más R2 al cuadrado, más Z al cuadrado igual al otro lado al cuadrado, que sería 4L cuadrado G1 por G2. Y de acá despejo Z, ¿no? Entonces θ sería al cuadrado, porque voy a necesitar que sea al cuadrado, sería 4L al cuadrado G1, G2 menos G1 más G2 al cuadrado L al cuadrado menos R1 más R2 al cuadrado. Entonces me queda que seno al cuadrado de alfa sería, ya elevándolo al cuadrado también, ¿no? Va a ser esto al cuadrado sobre esto al cuadrado. Por eso directamente al cuadrado. Entonces puedo ahí pegar y en el denominador solo me quedaría elevado al cuadrado. Un poquito más simplifico esto y tengo, lo reparto, ¿no? A esto tendríamos 1 menos G1 más G2 al cuadrado, R al cuadrado menos R1 más R2 al cuadrado sobre 4L G1 y G2. Con todo eso, entonces digo, finalmente reemplazando estas ecuaciones, 2, esta sería la 3, ¿no? Reemplazando en 3 con haría mi ejercicio. A ver, vamos, 3 de cuadrados, ese cuadrado proporciona al cuadrado de alfa. Ese al cuadrado por el seno al cuadrado, que sería todo esto, ¿no? Ahí está. Y luego tenemos, oye, ¿dónde está? Me estoy pasando. Aquí está. Más G1 menos G2 al cuadrado. Donde S, bueno, ya tendríamos también, ¿no? Y D finalmente sería una raíz enorme, ¿no? Donde tenemos aquí ese al cuadrado y ese al cuadrado sería, bueno, esto al cuadrado. Eso elevado al cuadrado sería así, ¿no? Se va la raíz y solo queda esto. Eso es el cuadrado. Todo esto por uno menos, y todo es poder copiar un chorizo enorme, entonces, acá.
Y no me quiero pasar toda la noche realizando estas operaciones, ¿listo? Pero hasta ahí ya tendrían todo en función, ¿cierto? De lo que necesitamos. Se los dejo para ustedes esa partecita. Ustedes simplemente tienen que reducir. Entonces, ahí operando, van a llegar a un resultado que es de mm, R1 más R2, G1, G2 sobre L al cuadrado menos R1 más R2 al cuadrado. Probablemente hay una, como les decía, una forma más cortita. Creo que esto lo veo un poco largo, ¿no? Este análisis. Pero es que con eso se llega al resultado. Luego no he vuelto a intentar de nuevo, voy a buscar otra más corta, pero casi les doy que existe otra. No, nada de hecho. Bien, entonces, hasta acá tendríamos ya estos ejercicios resueltos. Entonces comenzaríamos ahora recién la clase número 15, que serían los últimos. Tomen en cuenta entonces que estos ejercicios son bastante, a veces un poco largos, pero hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Seguimos con más problemas de estática. Ya, a ver, vamos a resolver otro ejercicio que estaba viendo, que de una vez sería el 101, ¿no? Bueno, ahí está. Una barra uniforme AB de longitud 2L de pesos G1 se apoya por A en el interior y por C sobre el borde de una semisfera hueca de peso G. Halla la relación de G a G1 sabiendo que la posición de equilibrio de la barra es la horizontal. Determinar el ángulo ACO phi, ¿no? Y las reacciones en A, C y D. OS dice que es un dato del problema siendo ese el centro de gravedad de la semisfera. Ya, es un problema medio clásico, ¿no? Dentro de muchos de estos palitos apoyados ahí en cierta posición, ¿no? Así que primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para ver cómo está la barra. Creo que no tengo una barrita, ¿no? Bueno, ahí está nuestra barrita y vemos lo siguiente. Acá tenemos un contacto, ¿no? Formando 90 grados y bien, sería C la reacción. Tenemos, aquí es importante, ya sabemos que aquí el contacto sería de esta manera. Lo vamos a llamar A como está en la figura, ¿no?
Y por el momento tendríamos eso. Falta el peso G1. Y bueno, hay algo que hay que considerar, que es lo siguiente. Para que este problema esté en equilibrio, ya hay que asumir unos dos detallitos importantes. Primero, si está en equilibrio, dense cuenta que mm, esto tal vez alguien pensaría en descomponer, ¿no? Y fíjense acá, ya no se cumpliría la suma de fuerzas horizontales igual a cero, ¿no? Porque no tengo otra que lo contrarreste. Y de hecho, si realmente el A estuviera como dibujado acá, esto entonces lo estaría empujando, ¿no? Estaría empujando esta fuerza hacia el lado derecho y por tanto aquí sale del equilibrio. La única forma de que esta barra esté en equilibrio sería que esto no exista, ¿no? No tiene que existir. Más bien el A tendría que estar de esta manera. Sí, no tiene que haber fuerzas de este lado. Pero habíamos dicho que las fuerzas siempre apuntan hacia el centro, ¿no? Pero claro, no está en contacto. Bueno, no es que no esté en contacto, sino que está en una especie de apoyo, digamos, de esta esquinita nada más. No sé cómo también interpretarlo eso. Pero se entiende, ¿no? Que no va a haber una reacción en el eje X, porque si no, no hay equilibrio. Entonces no hay más que la a este así. El hecho de que no haya reacción acá hace que automáticamente esta C necesariamente tiene que estar en el centro de gravedad de la barra. Así que ahí está. Unos datos. Y esa es la explicación del por qué esta barra tal vez puede mantenerse en equilibrio, ¿no? Si ya saben, no existen fuerzas horizontales. Y esto sí o sí tiene que estar en el centro de gravedad. Luego decimos suma de fuerzas horizontales igual a cero. Bueno, no me sirve eso. Horizontales, ¿no? Ya ves que no existe. Verticales. Uy, perdón. A ver, asumiendo que existe esto, supuestamente podríamos descomponer en dos. Un A en dirección X y un A en dirección Y. Y acá es donde se demuestra que realmente pues, es cero. O sea, AX es cero, ¿no? Y si AX es cero, automáticamente A también es cero. Y esta es una de las respuestas del libro. Da el indicio, bueno, el libro te da la respuesta, pero ya hay que darnos una idea lógica, ¿no? De por qué es cero. Entonces, no existe, no existe contacto. Es lo que les decía, ¿no? No está en contacto. Así que tiene que ser equilibrado de esta forma porque si no, tampoco hay equilibrio. Ahora sí puedo decir que este es G1 y también es una respuesta del libro. Creo que es el momento, les comento que no me he topado con respuestas equivocadas en el libro de Wittenbauer. Creo que no, bueno, no recuerdo que haya respuestas malas en ese libro. Y bueno, no puedo sacar nada más de la barra. Ahora me voy al otro objeto, ¿no? Que es la semiesfera. Entonces digo, diagrama del cuerpo libre de la semiesfera. Ahí más o menos sería, ¿no? Bueno, eso es, solamente voy a hacer ahí. Bueno, ahí más o menos sería. Y tenemos, aquí la reacción estaba sobre la barra, aquí sería lo contrario, ¿no? En este punto, sí. Tendríamos una reacción normal del piso que vamos a llamar D.
un centro de... A ver, vamos a colocar esto así. Y está por aquí más o menos el dibujo, ¿no? A ver, vamos. Ahí está. Ahí tenemos el peso G de la semisfera. Y por el momento no tenemos nada más. Entonces digo, suma de fuerzas verticales igual a cero. Tenemos que D automáticamente es G más C. Y esa es otra de las respuestas del libro. Bueno, nos falta, ¿no? C vale G1. Entonces esto es G más G1. Y esta sí es una de las respuestas también que se tiene. Listo, ya tenemos todas las reacciones que nos piden. Ahora nos falta el ángulo ACO, o sea, phi, que vendría a ser ACO. Esto de acá, ¿no? Ese es mi ángulo, entonces, que tengo que hallar ahí, ¿no? Y por si acaso, eso se expande hasta acá. Phi, es cierto, no sale. Lo que voy a realizar es una suma de momentos respecto al punto O, donde este es el punto O, y ahí voy a relacionar el ángulo phi. Ahora sí tengo que descomponer algunas cosas, ¿no? Directo. Por ejemplo, como esto forma 90 grados, con la vertical acá estaría phi, ¿cierto? Ahí. Su descomposición de esto sería entonces en 2, y vamos a tomar esto en ese sentido positivo. Esta distancia vale A de dato, ¿no? Así que tendríamos G por A por el, perdón, por el seno, ¿no? Phi. El C hace girar lo contrario, entonces sería C. Y bueno, hay que descomponer también ahí, ¿no? Algunos, un poco, a ver. Tendríamos que descomponer ahí. Entonces, este de aquí sería phi. Esto es phi, ¿cierto? Uno sí, uno no, uno sí. Por tanto, esto sería C coseno de phi. Entonces tengo menos C, el radio R si nos dan. C. Bien, ¿no? Aquí está. Entonces es C R coseno de phi. Y esto es importante recalcar que para que esté en equilibrio, esto tiene que apuntar justamente al centro, ¿no? Y da bien mi gráfico. Por lo tanto, pasa por el punto O, así que no se considera como un momento a la letra D. Ahí acaba. De acá lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, primero que G por A por el seno de phi, todos son datos. C es G1, entonces eso reemplazo. G1 R coseno de phi. La pregunta me dice, primero, fíjense acá, hallar la relación de G a G1, sabiendo, la relación de G a G1 es esto, ¿no? G dividido entre G1 sería R coseno de phi entre A seno de phi. Entonces de acá tendríamos que G entre G1 es R sobre A cotangente de phi. Y bueno, para poder realizar eso me voy a hacer una ayudita del triángulo
formado por esta parte. Me voy a rayarlo un poco en ese triángulo, ¿no? Entonces, del triángulo, puedo decir, esto es R y R, no voy a aprovechar eso. Sabemos que esto es phi y esto es phi cuando se cumple este tipo de triángulos. Sabíamos que esto es la mitad de la barra, ¿no? La parte de abajo. Y si la barra era de longitud L, 2L mejor dicho, ahora sería L de ahí abajo, ¿no? A ver, vamos a ver. La barra total es 2L. Entonces ahí tendríamos L. Luego tendríamos este ángulo sería 180 menos 2 phi. Ya sabemos por qué, ¿no? 2 phi. Esto más sería un phi y tenemos 2 phi. Entonces, por ahí de cosinos, tengo L al cuadrado es igual a, de una vez, ¿no? Esto al cuadrado más esto al cuadrado tendría 2L al cuadrado menos 2L cuadrado coseno de pi menos 2 phi. Aquí puedo factorizar esto y tengo uno menos, esto se vuelve coseno del primero, coseno del segundo. Y seno del primero, bueno, se vuelve cero. Entonces, de acá puedo decir que L al cuadrado es igual a 2L cuadrado y esta es una identidad conocida, ¿no? Eso es 2 coseno al cuadrado de phi. Saco raíces a ambos lados y tengo L es 2R coseno de phi. Entonces, coseno de phi había sido L sobre 2R. Sabemos que tenemos un triángulo que relaciona esas variables y de ahí saco, ¿no? Coseno escatito adyacente sobre hipotenusa. Bueno, esto lo pueden demostrar por Pitágoras, sale eso, ¿no? Y de acá saco cotangente de pi. Sería L sobre la raíz de 4R cuadrado menos L al cuadrado. Entonces, finalmente, bueno, sí es un resultado, ¿no? Fíjense, este es el ángulo pi. Vamos a dejarlo ahí como resultado. Nos pedían. Y finalmente, puedo volver a copiar, si no coloco un número a esa ecuación, menciono la ecuación y digo G entre G1 será LL sobre A raíz de 4R cuadrado menos L cuadrado. Y esta, bueno, este de aquí es el resultado que también nos da el. Listo, con eso entonces ya tendríamos completo todo esto. Vámonos al último ejercicio, que es un ejercicio que ha entrado varias veces al examen de asignatura. Es un clásico. Ajá. Y le voy a sacar una fotito, a ver. Está en otro grupo de ejercicios, ya los voy a comentar aquí. A ver, ustedes están viendo el video. Fíjense ahí. Hay otro grupito de ejercicios que son, por ejemplo, el 46, 47, 48.
Bueno, está al revés, ¿no? Ya bueno, sé que lo están viendo. Ahí entra este ejercicio. A ver, voy a hacer lo siguiente. Este es el más complicado, digamos, de sí, de todos. Y por eso lo estoy dejando para el final. Y lo malo es que está al lado derecho la continuación, pero no voy a sacar el foto completito porque es un ejercicio que he entrado como 4 veces, creo. Y ahí está la continuación de la pregunta. El 49 no, nada, ¿no? Solo el, bueno, esto no, 48. Recuerden, es un ejercicio bastante conocido. Y con esto cerraríamos toda esta parte de estática. Bueno, a ver, veamos. Es fácil pensar, ¿no? ¿Cómo es el movimiento de esto? Obviamente se va a recorrer hacia un lado, ¿no? Eso dice, en los extremos de la varilla B, 2E. Esto hay que corregir porque dice aquí claramente esto es E, ¿cierto? Dos veces E. Hay un error de transcripción aquí. Que puede girar alrededor de un punto C. Está clavado esto, ¿no? Se ata una cuerda de longitud 2A. Toda la cuerda tiene longitud 2A, sobre la cual resbala un anillo R que sostiene el peso G. Se hace que la varilla gire un ángulo phi. A ver, esto creo que no está muy bien. Si se fija en esta posición, la tensión de la cuerda. Y aquí hay algo interesante, porque si ustedes lo analizan bien, esto tiene un movimiento, bueno, la masita tiene un movimiento elipsoidal, o sea, de una elipse. E inclusive eso nos dice en el resultado del libro. Así que les dejo ahí para analizar, ¿no? ¿Por qué tiene un movimiento en elipse? Y se inclina a una cierta posición, dice, ¿no? Entonces, ahí sería más o menos. Y estaríamos por acá, ¿no? En su punto de equilibrio, esto más o menos va a ser por ahí. Y esto por acá. Tenemos el anillo, pero solo voy a dibujar aquí el peso, ¿no? Como es estático, directamente G. Bien, acá tendríamos una tensión S que llama el libro. Aquí también sería una tensión S. Y lo que me piden es hallar esto, ¿no? O mejor dicho, se inclina un ángulo phi. Aquí está, ¿no? Se hace girar un ángulo phi. Este es el punto A, este es el punto B. Listo. Les comentaba que da una especie de movimiento elíptico. Me refiero a lo siguiente. Acá voy a colocar yo mi eje X. Primero que eso no indica en el libro. Esto no indica que se está tomando así el eje X y Y. Pero acá ya van a ver la respuesta. Segundo, que el movimiento es elíptico.
Más o menos esto va a ser, va a seguir la trayectoria de una elipse, ¿no? Acá también continuaríamos. Y ese círculo, bueno, no es un círculo, esa trayectoria amarilla que estoy tratando de dibujar forma una elipse. Bien, algo más que nos da el libro es esto, ¿no? Que como estamos en el punto más bajo, esto de acá va a ser alfa y esto alfa. Bueno, hay varias versiones de resolución de este ejercicio. Y bueno, aquí les muestro cómo yo más o menos he resuelto. Ese es el punto C, ¿no? Yo me he basado en primeramente tratar de hallar la ecuación de la elipse, ¿no? Porque me está pidiendo, fíjense, la posición de equilibrio del anillo. O sea, me está pidiendo algún X y algún Y de coordenadas. Y para eso voy a utilizar algunos conceptos que se conocen de la elipse. Por ejemplo, el semieje mayor, ¿cuál sería? Es esta distancia de acá, ¿no? Y si ustedes hacen la prueba, o bueno, lo piensan mejor, pueden demostrar que esto vale A. Es como si este punto de acá yo lo trajera hasta aquí, hasta el borde, ¿no? Se puede demostrar, ¿listo? ¿Cómo sería esto? Así quedaría, ¿no? Si llevaría al borde sería algo así. Ahí más o menos. Yo sé que todo esto vale 2A, ¿cierto? Toda la... y me interesa saber o demostrar que esto vale A. Entonces, ¿cómo podríamos demostrar? No olvidemos que estos de aquí son focos del... y también valen E, ¿cierto? Tenemos como dato. Vale E y vale E. Por lo tanto, mm, este pedazo de acá valdría 2E, ¿cierto? Es todo esto. Entonces, este pedacito de acá, ¿cuánto valdría? Lo que me falta. Sería 2x es igual a, bueno, 2x más 2e es la longitud total. 2e le dicen, ¿no? A ver, vamos a ver. 2, 2a, perdón. Entonces, de ahí puedo encontrar x es a menos c, ¿cierto? Por lo tanto, puedo decir que desde el centro hasta acá sería esa x, ¿no? Que sería este pedazo más e. Esa longitud z que quiero hallar es x más e. Y si reemplazo ahí va a ser así. Y ahí lo tienen. Este pedazo de acá vale A, correcto. ¿No? Voy a quitar ese dibujo. Se conoce. El semieje menor de la elipse, vamos a colocar que es un B. No es conocido. La longitud focal es conocida y vale E, ¿cierto? La longitud del foco está E. Y hay una relación que engloba estas tres variables, que es la siguiente. Que B cuadrado es A cuadrado menos C cuadrado. Y de ahí encuentro yo B, que sería la raíz, ¿no? Ya bueno, estas son propiedades de la elipse, ¿no? Entonces digo, la ecuación de la elipse será de la forma x al cuadrado sobre el semieje mayor al cuadrado, o sea, a cuadrado, es conocido. Más y cuadrado sobre b cuadrado, pero b cuadrado en función de mis datos serían esos, ¿no? Y ahí está.
Esa es mi ecuación de la elipse. Hasta ahí entonces yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Pero aquí hay algo más. ¿Qué hago luego de eso? Y esta es la táctica que he pensado. Lo único que sé es que acá está la horizontal. Y de hecho voy a mejorar un poco mi dibujo. Voy a reducir un poco. Ahí. Lo que voy a hacer es alargar esto y alargar esto. Fíjense, hay un punto ahí de intersección, ¿cierto? Que voy a usar como una especie de dato y voy a decir esto forma algún ángulo eh, theta. Pero acá, por ejemplo, puedo usar esta herramienta y decir, a ver, veámoslo desde este punto de vista. ¿Qué tal si mi eje X y Y yo hago, bueno, ese movimiento, ¿no? Más bien eso no puedo hacer en la pizarra cuando pasamos clases en presenciales, pero aquí sí, ¿cierto? Esa es una buena herramienta. Ahí sería, en mi punto de vista, de la elipse, ¿no? Vemos que esa recta naranja, bueno, ya les dije, es una recta tangente, ¿cierto? Recta tangente en un punto. Y ese punto es lo que quiero hallar, ¿cierto? Tendría una pendiente negativa en función de ese ángulo tita que cierto. Por lo tanto, voy a derivar mi ecuación implícitamente. Me apuraré, si no, no vamos a alcanzar. Derivando implícitamente, tengo entonces acá 2x sobre a cuadrado sobre a cuadrado menos c cuadrado igual a 1. Igual a cero, ¿no? La derivada del lado derecho. Voy a despejar ese y prima. Acá este 2 con este 2 se simplifican y tengo menos x. Perdón, aquí es b cuadrado, ¿no? No hay esta raíz. Ya. Entonces acá tengo a cuadrado menos c cuadrado sobre a cuadrado. Y finalmente y prima, bueno, voy a colocar acá, sería menos x a cuadrado menos c cuadrado sobre y a cuadrado. Aquí digo, no. Si y' es la pendiente y sería la menos tangente de tita, pero será tita, fíjense acá, es pi, ¿cierto? Es el mismo pi. Y eso es lo bueno, porque ya es como que algo conocido. Ese es el dato entonces que estoy usando. Por lo tanto, reemplazando acá tendríamos menos tangente de phi es igual a todo esto, ¿no? Vean ahí que el signo se va. Y de ahí voy a despejar x, que vendría a ser y por a cuadrado. Voy a separar esto ya en seno sobre coseno. Y bueno, voy a reemplazar este resultado en la ecuación de la elipse. O sea, en esta, ¿no? X al cuadrado sería entonces y al cuadrado a la cuarta seno al cuadrado de phi sobre, bueno, a al cuadrado de lo que está x, debajo del x al cuadrado, ¿no? Coseno al cuadrado de phi, a al cuadrado menos c al cuadrado. Y acá me queda a al cuadrado menos c cuadrado igual a 1.
Para no hacerles larga la historia, de aquí despejan y ese ya es uno de los resultados. Y sería, ustedes lo verifican, ¿no? Solo es ya un despeje largo. Y esa es una de las respuestas que también están en el libro. Y puedo hacer ahí entonces, fíjense, yo ya tenía X, ¿no? X es todo es por Y. Entonces puedo agarrar esto, copiar y multiplicarlo por Y. Y vale todo esto. Acá, por ejemplo, simplificamos esto, multiplicamos el coseno y de esta manera demuestro que X es a cuadrado seno de phi sobre la raíz. Y esta es otra respuesta que también me da el libro. Y así encontramos, en función de ese sistema de coordenadas que me he dado, los valores o de la posición de equilibrio que también está presente en el libro, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta. Entonces ya tengo eso. Hallar la posición de equilibrio del anillo, ¿no? Y la tensión de la cuerda. Y con eso acabamos el problema. Vamos a ver. Mira, está bien. Acá voy a usar un poco de trigonometría. Bueno, de todos es el camino más corto. Y decimos, ¿no? Para la tensión de la cuerda. Bueno, para la posición me parecía un camino, digamos, un poco operativo, pero bastante fácil, digamos, ¿no? Esto. Ahora acá necesariamente voy a analizar un triángulo, o porque no me queda de otra. Y voy a asignarme algunos ángulos. A ver, este es el phi, ¿no? Mejor lo haré con anaranjado. Solo sé que este es 2 alfa. Vamos a decir que esto es un Z, este es un M, que serían las longitudes del triángulo, ¿no? Y también este es 2E, ¿cierto? Que está de más mencionarlo. Vamos a colocar acá un ángulo de ayuda llamado beta. Y voy a usar el teorema de senos. Tendríamos el seno de beta sobre su opuesto, que sería Z. Sería igual al seno de 2 alfa sobre su opuesto, que sería 2E. Y sería igual al seno de este ángulo, ¿no? Que no había puesto un nombre. Le pondremos tita. Seno de tita sobre M. Bueno, cabe resaltar donde 2 alfa más beta más el tita serían 180 grados, ¿no? 2 alfa más beta más tita son 180 grados. Pero acá, en vez de colocar tita, voy a darme cuenta una cosa, que como esto con la vertical es alfa,
acá también tenemos que esto es alfa. Y voy a decir que este ángulo de acá, o a ver, tita, quiero llevarlo en función de phi y también de alfa. A ver, 2 alfa más beta más tita. Pero tita en función de esos otros ángulos sería, no es 90, ¿no? Pero esto sí es 90, ¿cierto? Esto de acá. Entonces podemos colocar tita, es lo mismo que escribir pi medios más 90 más phi, pero menos alfa, no menos este pedazo pequeño. 90 más phi y le quito este pedacito. Todo eso es 180. Entonces me quedaría alfa más beta. mm, bueno, realmente no me está sirviendo de nada, ¿no? Ya, a ver. Pi medios quedaría acá. Puedo despejar ahí el ángulo beta y tendríamos pi medios menos alfa menos phi. Por lo menos son datos no conocidos. Ya, seno de beta ya puede estar libre. Esto nos va a ayudar. Coloco también, habíamos deducido ahorita que alfa más tita más, perdón, menos phi era 90 grados, ¿no? De acá saco tita y sería pi medios menos phi menos alfa. Y de esa manera encuentro tita y beta que solamente eran ángulos de ayuda, ¿cierto? Entonces de acá puedo hallar z de esto. Y digo entonces, luego z va a ser 2e seno de beta sobre seno de 2 alfa. Y ya tengo seno de beta, ¿no? Pero a ver, voy a dejarlo ahí. M también ya puedo hallar, ¿cierto? Con esta igualdad también de acá. Eso es 2e seno de tita sobre seno de 2 alfa. Lo bueno es que aquí ya tengo un dato, ¿no? Sé que z más m es la longitud total de la cuerda, que es 2a. Luego, sumando estos dos y haciendo una operación más. Bueno, tienen el mismo denominador. Saco el común denominador a sumarlos y tendríamos esto. Voy a potenciar el 2e también. Sería 2a seno de 2 alfa, ¿cierto? Aquí este 2 con este 2 se simplifican y tenemos e seno de beta. Vean que seno del primero, coseno del segundo, ¿no? Entonces esto puedo decir que sea alfa más phi. Y al coseno no le importa el signo, así que solo va a quedar coseno de alfa más phi. El seno de tita va a ser el seno del primero, 1, coseno del segundo, la misma idea, ¿no? Phi más alfa. Y solo quedaría entonces coseno de phi menos alfa. Y acá solo tenemos a seno de 2 alfa.
y digo de la identidad que dice que el coseno de A más B más el coseno de A menos B se puede demostrar, ¿no? Es 2 coseno de A coseno de B. Aplicando eso acá, entonces tendríamos 2, este es 2, ¿no? 2e, simplemente coseno de alfa y coseno de phi. Y esto es, el seno del doble ángulo es 2 seno de alfa y coseno de alfa. Y aquí vemos que los cosenos de alfa se van, estos números 2 también se van. Y tengo que el seno de alfa sería e coseno de phi sobre a. Bueno, ¿con qué intención he hecho todo esto? Eh, vemos acá dónde está, más arriba, que la tensión de la cuerda sería, bueno, 2s coseno, eso mejor lo notaremos, ¿no? Voy a notar un poco. Para la tensión en la cuerda, creo que ya se nota, ¿no? Es 2 veces la proyección de cada uno, que es ese coseno de alfa. Y eso sería igual a g. Entonces eso es fácil de deducir. 2s coseno de alfa es igual a g. Y de ahí obtengo, ¿no? Ahora fíjense que yo necesito coseno de alfa, pero tengo seno. Yo sé muy bien que aquí nuevamente se tiene un triángulo trigonométrico correspondiente a esto, ¿no? Esto no conozco, puedo verlo por Pitágoras y decir z al cuadrado es directamente, ¿no? Entonces z va a ser a cuadrado menos c cuadrado coseno al cuadrado de phi. Por lo tanto, yo necesito el coseno, ¿no? Va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora sí, para la tensión de la cuerda digo que es eso. Y finalmente, ese será que sobre 2 veces el coseno de alfa. Y acá tengo eso, ¿no? Entonces es un poquito complicadito esa parte, pero ya tendrían el ejercicio completo. El resultado entonces que nos muestra el libro es ¿dónde estamos? Me estoy perdiendo. Que por a sobre 2 raíz de a cuadrado menos b cuadrado coseno al cuadrado de phi. Voy a revisar por si acaso. Es el ejercicio 48. Y sí, ese es. Con todo eso entonces estaríamos completos, ¿no? Muy bien. Acá entonces terminamos todo lo de estática. Hay muchos más por practicar, ¿no? Como por ejemplo el 47, es un bonito ejercicio, los recomiendo hacer. Y algunos más de los que ya había mencionado antes, ¿no? Bueno, en eso quedamos entonces. La siguiente clase ya comenzamos con dinámica.